Tutor, me presento, soy el estudiante Jeremy Fabián Reynoso Morales. Pertenezco al pregrado de Ingeniería Electrónica, el curso Electrónica de Potencia en su fase 3. En el punto 8 indica elaborar un video de presentación del trabajo individual del desarrollo de la presente fase. Según la plantilla indicada, teníamos que realizar varios puntos. Primero, pues debemos traer los resultados obtenidos de la fase 2, en el cual pues estos eran los que habíamos tenido mediante pues la elaboración la etapa de control unipolar bipolar del inversor. Pues tenemos el índice de amplitud, de modulación de frecuencia, la señal pico, la señal triangular, la frecuencia triangular, la frecuencia senoidal y el valor del TDH. Eh, tenemos que traer los valores obtenidos matemáticamente y los valores obtenidos en la simulación. Pues de acuerdo a los valores que, pues en este caso, los valores senoidal y triangular son los mismos, entonces hallamos los demás mediante cálculos matemáticos. Pues aquí tenemos el periodo de la señal seno y el periodo de la señal triangular para hallar la frecuencia de cada uno. Pues realizamos los cálculos matemáticos para la señal, la frecuencia de la señal senoidal, pues nos da 59,88 Hz, y para la triangular nos da 1194,02 Hz. Esto se acerca a los valores que teníamos matemáticamente mediante el desarrollo de la práctica 2. Por último, pues para hallar la TDH corremos un script en MATLAB y pues ingresamos los valores obtenidos, que es la señal de control, tenemos la triangular y tenemos la modulación de frecuencia para obtener la TDH, que es menos 1,1693. Una vez tenemos esto, traemos el mismo circuito eh, para poder continuar en la fase 2 para la etapa de potencia. Creamos los drivers, según como lo indicaban en los CIPAs, y aquí tenemos las señales que nos salen en los drivers. Ya son capturas que hemos tomado y a continuación pues ya se realizará la simulación en Proteus. Se obtienen según el punto 1.4, los voltajes según el datasheet del MOSFET IRFZ44N, que indica que más o menos son 20 voltios para poder activarlo y que nos funcione en el puente H. Y el driver IR2112 indica que funciona con más o menos 0,3 voltios y más o menos 10 voltios. Eh, Calculamos la frecuencia mínima y la frecuencia máxima, que son, tenemos la frecuencia senoidal, lo multiplicamos según la fórmula por 10, nos da la frecuencia mínima 60 Hz y la frecuencia máxima nos da 126 Hz, según los valores que tenemos. Para hallar la frecuencia final, ya que es, según la fórmula, nos da 363 Hz. Esto nos sirve para hallar los valores de la capacitancia y la inductancia. Según la fórmula que nos presentan, ya conocemos la frecuencia y debemos despejar la capacitancia y la inductancia, L y C. Le damos un valor de 10 microfaradios a la capacitancia para poder despejar L, y obtenemos que L es igual a 19,223 milihenrios. Por último, estos valores que obtenemos los vamos a ingresar en la bobina y en el capacitor después del transformador. Y por último, para hallar la impedancia del transformador, la de salida y la de entrada, obtenemos los voltajes primarios y el voltaje secundario, que es RMS. Este 6,667 voltios es una medición que hicimos en el voltaje de entrada del transformador, como se logra observar aquí, para poder calcular la impedancia interna y darle un valor a a la impedancia de entrada, le damos un valor a la impedancia de salida. Le damos un valor de 1 Henry y obtenemos que la impedancia de salida es 4,448 milihenrios. Por último, pues ya aquí
indica es las simulaciones que hemos obtenido en las capturas de pantalla de simulación. Aquí tengo ya el circuito construido. Primero, pues esta es la etapa la etapa de control donde generamos la señal seno, seno A, después la seno B y tenemos la señal triangular para sacar los comparadores de seno comparador B y comparador A. Estas dos señales es la que hemos escogido para inyectarle a nuestro circuito de etapa de control. Aquí como se observa, ingresamos seno A y seno B al driver. Aquí pues la construcción que se le ha dado es 12 voltios y la señal que tiene nuestro puente H es de 18 voltios. Por último, pues aquí, bueno, negamos la señal, aquí le entramos la señal normal y acá se la negamos para obtener dos salidas, el H1 y el H2 y el L1 y el L2. Esta es la señal que se va a insertar en el puente H para obtener dos señales, salida A y salida B, las cuales van a ser insertadas en el transformador. Obtenemos 6 voltios según la captura que teníamos anteriormente, 6 voltios, y lo transformamos alrededor de 110 voltios, que esta es la señal pico. Aquí tenemos los osciloscopios para hacer las visualizaciones de las señales. Corremos la simulación. Permítame que esto se cambió. Vamos a traerlas una a una. Como su nombre indica, en cada osciloscopio están las señales de driver, las señales de los comparadores. Y aquí tenemos la señal que está inyectando en el generador. Entonces son 120, 1.2 kilohertz, que es más o menos la señal que le estamos inyectando a la señal triangulada. Y la señal pico de esta señal es 4,7, pero pues sería por 2, sería 9,4. Observamos que se le ingresa eh, una señal triangular. Primero que todo, tenemos aquí las señales. Aquí observamos la señal seno A, la seno B desfasada, la señal triangular y ya la señal que obtenemos, el SPWM. Pero las señales que le vamos a inyectar acá son los comparadores A y B. No vamos a utilizar el seno, el CPWM. Entonces estamos esperando que esto los activamos. Y por último acá. Entonces, esta es la señal de los comparadores. Estas son las señales que se van a insertar, seno A y seno B. Comparador A y comparador B, perdón. Estas son las señales que se insertan en los drivers, los cuales corrigen la señal y nos sacan dos señales, H1L1 y H2L2, para obtener estas señales de salida en los drivers. Como podemos observar aquí, ya pues como tiene ruido, está conectado al transformador, me genera estos picos. Y por último, la señal que se obtiene es esta, la señal de salida, la cual, aquí la vamos a ver un poquito. Aquí podemos observar ya la señal de salida y también aquí tenemos la señal ya corrigida. Esta es la señal de salida que genera el transformador, más o menos 110 voltios. Y le estamos, como podemos observar corramos un poco esto para acá, que estamos inyectándole 6 voltios al transformador. Como se puede observar en esta parte, le inyectamos 6 voltios y obtenemos 110. Según los cálculos de la bobina del capacitor, esta es la señal de salida. Aquí podemos observar 110 voltios. Eso ha sido la sustentación del presente video de la fase 3, estimado tutor. Muchas gracias.